como declaraciones, que actúo la prueba, voy a resolver este proceso. Entonces, ello de por sí no resultaba una forma válida de resolver los procesos penales porque simplemente no había una división adecuada de los roles en el proceso penal. Sin embargo, ello, el 2004, cambió, se ha ido institucionalizando, implementando el Código Procesal Penal en los diversos distritos judiciales, de modo que el paradigma ha cambiado. El paradigma ahora es un paradigma de construcción del proceso penal. Ya no voy a un proceso a ver lo que pasa. Cuando hablábamos del proceso penal bajo el Código de Procedimientos Penales, era una suerte de que el fiscal formalizaba y al final prácticamente hacía un rol, un juego durante el desarrollo del proceso muy devedor, ¿no? Y finalmente era el juez que resolvía también y básicamente se cumplía un rol de opinión. Ahora no, el fiscal cumple un rol de constructor y esto se hace desde el inicio del proceso penal. Vamos a ver a lo largo de la exposición cómo es que se presenta la imputación desde el inicio del proceso. ¿Cuál es mi propósito con ello? Conocer qué es la imputación, desde cuándo se da la imputación, para qué sirve, cuándo consideramos que esta imputación es suficiente, cómo se presenta y qué función cumple en cada fase del proceso penal. Muy bien. Voy a estar un tanto movedizo, por así decirlo, voy a desplazarme, tenemos un buen margen de tiempo, en todo caso voy a acercarme al podio y en un momento más también quiero socializar con ustedes, dialogar, conversar, escuchar sus preguntas también respecto a la materia. Muy bien, ¿qué es el proceso penal acusatorio? Hemos hecho una suerte de introducción refiriendo al proceso penal inquisitivo. Básicamente, en términos muy generales, no pretendo ahondar en esto. Tenemos que el proceso penal acusatorio viene a ser una sistematización de un proceso en el cual se reparten, se distribuyen roles específicos: defensa, fiscalía como ente acusador y el juez como ente decisor. Esos son los aspectos fundamentales que quiero que se tomen en cuenta para los fines de la exposición. ¿Cuáles son sus etapas? Las tenemos claras: una etapa de investigación preparatoria con su subetapa de investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Para qué sirve el proceso penal? ¿Para qué está estructurado nuestro proceso penal? Quisiera que ustedes, a la vez que yo voy preguntando, también hagan ese ejercicio de preguntarse cuál es la finalidad. Entonces, seguramente vamos a encontrar varias respuestas desde las diversas ópticas que tengamos, pero de manera muy práctica yo diría que la finalidad del proceso penal es conocer una verdad histórica, ¿no? Y para construir esa verdad histórica yo tengo que seguir determinado procedimiento. ¿Qué importancia tiene la imputación en el proceso penal acusatorio y cómo se construye la teoría del caso? Muy bien. ¿Qué importancia tiene la imputación? Vamos a poner una suerte de ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi esposa me dice o sospecha que yo estoy siendo infiel? Se suscita un problema, se suscita una controversia. ¿Y qué va a hacer? Va a atribuir una determinada conducta. Tú estás haciendo esto. Y para eso, ¿qué va a hacer ella? Seguramente va a recurrir a fuentes de información. ¿A qué fuentes podemos recurrir, doctor? ¿Qué fuentes podemos tener para que se cerciore ella de que estamos teniendo esa conducta? Una fuente principal, ¿no? Que constituye, ¿qué es? Es un documento, ¿no? Para efectos procesales es un documento. Puede recurrir a testigos, ¿no? De repente irá a mi trabajo y preguntará a alguno de mis compañeros con quién está saliendo, dónde está, qué hace, ¿no? Una fuente de carácter oral. De repente esperará, como dice el doctor, a que me quede dormido
pone la huella digital en el celular, ahí tiene toda una fuente de información bastante nociva de repente para los niños que se ha cometido, ¿no? Entonces, ese mismo proceso se sigue en el ámbito del proceso penal. Surge a través de la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, cualquier delito, un accidente de tránsito. ¿Qué va a hacer el fiscal? Lo que va a hacer es acudir al lugar de los hechos, va a verificar que existe un cadáver y se va a plantear una hipótesis de investigación. ¿Qué pasó en este caso? Entonces también va a recurrir a determinadas fuentes, de repente un testigo, un video, a pericias, se hará una investigación, de repente si estaba o no en estado de ebriedad. Entonces todo eso constituye fuente de información que surge a través de un hecho histórico. Ese hecho histórico yo tengo que, como fiscal, acreditarlo. Y ese hecho histórico en un primer momento va a ser incipiente. Quizás no sabemos nada, solo tenemos un cadáver. Recuerdo un caso en particular, también ejercí la labor fiscal por unos años en el Poder Público, y concretamente tuvimos un caso en el cual justamente solamente encontramos el cadáver de un menor de edad que tenía 12 años. Nadie había visto supuestamente nada. Se hizo la intervención con el médico legista, el levantamiento del cadáver, la necropsia, y se encontró que el motivo de la muerte en sí había sido que el hígado, en términos muy de repente básicos, había estallado básicamente. Entonces no era ya producto de una enfermedad, desde luego había alguna otra causa más razonablemente pensando de una fuerza mayor en cuanto a términos físicos que había generado ese desenlace. De pronto surgió que apareció otro menor que tenía 9 años y que dijo: yo he visto que un carro retrocedía y que lo golpeó. Entonces, ese suceso histórico se fue construyendo poco a poco. Finalmente también apareció otro testigo, ya casi cuando terminaba la investigación preparatoria, y dijo que sí había visto que incluso el chofer había bajado y lo había acudido, y que viendo que ya no tenía signos de vida se había dado a la fuga. Hay sucesos históricos que son difíciles de construir. Entonces, en esa etapa de investigación preliminar, para empezar, no teníamos identificado a ninguna persona. Se amplió investigación, no había. Hasta que casi al final de la investigación surgen estos datos y nos permiten construir una hipótesis delictiva. Entonces, esta imputación va a permitir que nosotros atribuyamos ese hecho inicial a una determinada persona. Cuando nosotros formalizamos ya la investigación, uno de los requisitos es que la persona esté individualizada. En este caso que les cuento, por ejemplo, se individualizó al conductor de una unidad móvil de un servicio de transporte urbano, y a través de eso pudo identificar a esa persona. Entonces, estas son las etapas del proceso penal y los grados de imputación. Investigación preliminar, que comprende una sospecha inicial. Tengo algunos datos, sospecho, tengo algunos indicios. La etapa de investigación formalizada, y hay una sospecha grave, ya tengo identificada a una persona, ya tengo mayores datos sobre el proceso que me permiten considerar que esta es la persona que ha cometido el delito. En la etapa intermedia ya debo llegar a un grado de certeza, esto como fiscal. Para mí, este hecho histórico que estoy buscando reconstruir se ha suscitado de tal modo y lo ha cometido tal persona. Y finalmente, en el juicio oral, buscaremos la convicción judicial. Vamos a hacer una aproximación conceptual al concepto de imputación. Podemos considerar a la imputación como un acto de comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo, para poder comunicarme con ustedes, para que me entiendan el mensaje, tengo que ser claro, tengo que seguir una estructura narrativa y tengo que, pues, llegar a ustedes de algún modo, con ejemplo, haciendo que el mensaje llegue al receptor, ¿no? Entonces, del mismo modo, una imputación viene a ser un acto de comunicación
en este caso lo haría el fiscal, ¿hacia quién? Hacia el imputado. Muy bien, ahora, esta comunicación se da no solo respecto de un fáctico, sino que también tiene que esto estar subsumido en una determinada conducta penal, ¿no? El caso, por ejemplo, de un delito de dominio de hecho, sería el delito de robo, comunico al imputado: tú, tal día, tal hora, en tal circunstancia, le sustrajiste empleando violencia a tal persona, ¿no? Y luego te fuiste a la fuga, te apoderaste de ese bien. Con un delito de negociación incompatible, que son delitos ya también de infracción de deber, yo tendré que decirle: tú, como funcionario público, infringiste tal deber, no observaste tal normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, y eso generó que finalmente tú te interesaras. De ese modo yo puedo verificar que tú te interesaste indebidamente y generaste un determinado perjuicio, ¿no? Eso tengo que decírselo claramente cuando atribuyo responsabilidad. Además, y esto lo he hecho a través de un ejercicio de lluvia de ideas, considero que es una guía metodológica para hacer la investigación, porque a partir de ese hecho yo voy a organizar mi actividad de investigación. Es un arma de ataque y defensa. ¿Por qué digo esto, no? Cuando nosotros identificamos ya un suceso histórico, ello va a permitir al imputado establecer una línea de defensa, ¿no? Con ello va a poder decir: si se me está atribuyendo que yo ese día en la noche estuve presente en el lugar de los hechos y sustraje el bien, entonces utilizaré algún otro medio que diga: no, ese día yo me fui de viaje. Entonces eso va a permitir que el imputado ejerza su defensa. Y también el fiscal podrá construir su tesis de investigación y recopilar información a través de ese suceso histórico. Es un postulado fáctico que determina el tema probatorio. Desde luego, si yo voy a inmiscuirme en un proceso penal, tengo que tener claro el objetivo, y ese objetivo es probar un hecho o desacreditar un hecho. Ahora, me dirán ustedes: pero la defensa técnica no necesariamente tiene que acreditar o desacreditar un hecho, porque la carga de la prueba la tiene el fiscal. Eso depende de la forma en que se plantee la estrategia de defensa, ¿no? Habrá casos en los que la defensa sea una defensa activa, entonces yo veo que desacreditar cada uno de los postulados que mete el fiscal. Una defensa pasiva: no digo nada, juicio oral. Es más, yo veo que la atribución de los hechos es pobre, veo que la calificación jurídica no corresponde, es un hecho atípico. Mutis, no digo nada, llego al juicio oral, va a ser un caso para absolución. Entonces, hay diferentes formas en que yo puedo ejercer la defensa. Muy bien, es una construcción sistemática que permite determinar la cuestión controvertida y es una garantía. Vamos a desarrollar estos conceptos en adelante. Muy bien, algunos conceptos sobre imputación. La imputación, dice, es la idea central, o la idea central de la imputación está referida a la operación mental consistente en atribuir determinada consecuencia jurídica a un hecho o situación condicionante. El concepto de imputar alude a la atribución de un hecho a un sujeto, ¿no? Tú has hecho tal cosa, en tal circunstancia, en tal momento. El principio de imputación se satisface cuando un resultado puede ser atribuido al autor porque materialmente lo causó, o bien porque, debiendo jurídicamente evitarlo y pudiendo hacerlo, nada hizo. Es un concepto de imputación en términos generales. Ahora, también hay un concepto de imputación jurídica. En el ámbito del derecho penal, la imputación, según señala Welser, aparece como un concepto superior que abarca todo posible análisis de los elementos de una teoría del delito como una especie de género dentro del cual se debe analizar el concepto de la acción y todos los elementos del injusto y de la culpabilidad, ¿no? Entonces, hablamos de una imputación de manera genérica, que es atribuir un hecho, y una imputación jurídica que implica un grado de subsunción de ese hecho en un tipo penal.
Bien, yo me planteo un concepto, este concepto es mío, propio, que es la atribución sistemática y técnica de hechos de relevancia penal obtenidos mediante un proceso metodológico, con respecto a las garantías individuales del ciudadano sometido al proceso penal, que se presenta desde el inicio de un proceso y que aumenta en intensidad conforme se desarrolla el proceso penal, hallando su grado máximo en la formulación de la acusación. Entonces, vemos que la imputación inicial, conforme va avanzando el proceso, va a tener que tener un grado de mayor intensidad y mayor soporte probatorio. Este es el esquema que hemos diseñado de lo que consideramos es la imputación, ¿no? Se atribuye un hecho, pero ese hecho debe estar subsumido en un tipo penal, un delito. El delito comprende un justo penal, que es la tipicidad y la antipublicidad. Y además el otro elemento es la culpabilidad. Eso se le atribuye, se le imputa, se le hace saber a un sujeto determinado que ha cometido una conducta que está considerada como delito. Muy bien, hay diferentes manifestaciones de esta imputación. Se habla en términos doctrinarios, en el uso diario en los estados judiciales, con imputación mínima, suficiente, concreta, necesaria, clara, concreta, específica. Yo creo que más allá de las elucubraciones que podamos hacer sobre las diferentes manifestaciones de la imputación, creo que básicamente esto debe ser una imputación que cumpla con que cada uno de los elementos del tipo penal tengan su correspondencia en un hecho fáctico. Ahí yo puedo hablar de una imputación concreta y suficiente. Ahora, para que se cumpla esto, además se deben tener otros tres elementos que vamos a desarrollarlos en adelante, que son básicamente una coherencia narrativa, que implica la claridad, la estructuración, implica, de otra parte, también conocer de la teoría del delito, porque si yo no conozco de teoría del delito, mal voy a poder hacer una imputación jurídica. Y además debemos tener también conocimientos metodológicos para poder hacer una imputación desde el inicio de un proceso y finalmente llegar a un juicio oral de manera satisfactoria. Muy bien, ahora entramos a definir lo que más se presenta, como más se habla, que es la imputación necesaria. Cáceres-Culca nos dice que la imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, que da determinadas características. La claridad, ¿no? Que no sea ambiguo, que se entienda, precisa, que no divague, sobre un hecho concreto y muy específico. Muchas veces vemos que en las acusaciones fiscales, y bueno, no sé si les hayan hecho llegar, espero que sí, tengo un material que entregué al colegio, que es un ensayo sobre tributación justamente, y ahí hacemos conocer algunos desaciertos que hay al momento de imputar y de hacer la acusación fiscal. Caemos en estructuras narrativas que son confusas y que a veces caen aspectos valorativos. Yo si por ejemplo les digo que determinada señorita abogada de este auditorio es bonita, eso constituye un hecho. Esa afirmación que yo hago, la señorita es bonita, constituye un hecho. ¿Doctor? Exacto, es una apreciación, una valoración subjetiva, ¿no? Pero aparentemente eso no pasaría en la realidad, pero es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en afirmaciones, en una acusación, cuando lo agredió, no sé, violentamente. ¿Qué es violentamente? ¿No? Lo violento puede ser de un modo para una persona y de otro para otra. Entonces, lo que nosotros debemos narrar en una acusación son hechos. Si yo digo, esta silla es roja,
es un hecho. Yo digo, estamos reunidos en el Colegio de Abogados, en el auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa, escuchando una excelente y brillante exposición. ¿Es un hecho? No, no es un hecho. Excelente y brillante será de repente algo que quisiera el expositor que sea, ¿no? Pero sigue siendo una apreciación subjetiva, ¿no? El hecho de que la silla es roja, sí es roja, porque lo podemos visualizar y objetivamente lo podemos comprobar. ¿Qué es algo que en todo caso constituye un hecho? Es algo verificable a través de los sentidos, ¿no? Y que puede ser respaldado con las fuentes de información que veníamos conversando hace un momento. Ahora, Castillo Alba nos dice, bueno, no hemos terminado el concepto anterior, dice que es una afirmación clara, precisa, circunstanciada, qué, cómo, cuándo, dónde, como un lenguaje descriptivo, referido al pasado que permite afirmar o negar en cada caso o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados amplíen, incluyen o aminoren la significación penal. Castillo Alba dice, el principio de imputación necesaria no solo debe cumplir con describir el hecho, la específica modalidad de la conducta o ante pluralidad de imputaciones o imputados, precisar cada uno de sus aportes, sino que debe necesariamente cumplir con establecer la distinción entre los autores que ostentan el dominio del hecho o infringen el deber institucional y los partícipes, cómplices o instigadores que lesionan el bien jurídico de modo accesorio. Es lo que veníamos conversando hace un momento. No basta con describir un hecho. Si yo fuera un literato, escribo un hecho, le doy ciertos adornos literarios para que eso llegue a determinado auditorio, bien, cumplí con mi misión. Pero si yo soy operador de justicia, en mi calidad de fiscal, por ejemplo, no basta con que yo diga este hecho se suscitó de tal modo, sino que tengo que atribuir también jurídicamente, hacer una calificación, una valoración, diciendo, tú en este delito eres autor. ¿Y por qué eres autor? Eso también tengo que justificarlo en mi acusación. Tú tienes un grado de participación tal, tú has intervenido en este delito como cómplice, digamos. ¿Pero por qué eres cómplice? Primario, secundario, eso también constituye parte de la imputación. No solo es una narración de hechos que se le atribuye a determinada persona. No vamos a leer todo el concepto, pero de manera, he considerado que es algo trascendente. De manera general, de repente, dice Meyer que la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de las posibilidades de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídica penal, ¿no? Van a ser las diapositivas, pueden verlo en ello, pero lo que importa en este concepto es algo de lo que habíamos hecho referencia, la posibilidad de que a través de esa imputación, como abogado defensor, yo pueda estructurar lógicamente, pueda planear una estrategia de defensa. Binder dice, señala que es necesario que en el proceso exista una imputación concreta, en especial que el juicio se fundamente sobre una acusación precisa y detallada, que sirva de límite al ámbito de la decisión del tribunal. Entonces, también constituye el objeto, ¿no?, de prueba, el tema de decisión que va a tener que decidir un determinado tribunal. Mendoza Ayma, el doctor Semi, que también ha estado en este auditorio, dice, considera que el deber de la carga del Ministerio Público de imputar a una persona natural un hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal. Estas proposiciones fácticas son las que nosotros debemos construir a través de un proceso metodológico. ¿Qué pasa? Muchas veces, debido a la cantidad de casos, debido quizá a que es el asistente, o a veces no es el asistente, sino el practicante que hace alguno de los requerimientos, alguno de los pedidos, alguna disposición
lo he visto en el ámbito fiscal, ha pasado a mí mismo, optamos por lo más fácil de repente, ¿no? Llega un informe policial y nos echamos a copiar básicamente todo lo que dice el informe policial, ¿no? El día tanto, en tal circunstancias, el sujeto de tal nombre, hacemos una narración anacrónica, muchas veces utilizando términos que no se entienden muy bien. Entonces, eso pasa también a lo largo del proceso. Vamos copiando desde el inicio, luego la formalización, pasa a la acusación y eso pasa a la sentencia. Y nunca se llegó a hacer una exposición detallada, clara, de un hecho específico. No hay una narración adecuada. Y estas proposiciones fácticas solo se van a lograr si yo tengo un respaldo, una base probatoria suficiente que acredite cada proposición fáctica. En adelante vamos a ver cómo se construye esta proposición fáctica y finalmente una imputación final. Requisitos para la observancia del principio de imputación necesaria. Sostiene Castillo Alba que si se trata, y Reategui Sánchez, si se trata de ser metodológicos, existen 3 requisitos que mínimamente deben cumplirse para la observancia del principio de imputación suficiente en la fundamentación de la imputación fiscal. Un requisito fáctico, lingüístico y probatorio. Sobre esto ya veníamos conversando, ¿no? Ahora está de moda lo fáctico, ¿no? Lo fáctico que constituye lo que sucede en la realidad, lo que yo puedo apreciar a través de los sentidos, y eso puedo, para efectos de un proceso penal, verificarlo a través de una actuación probatoria determinada. En una etapa inicial del proceso, básicamente podré tener una sospecha y unos indicios que me dicen que tal persona puede cometer un determinado delito, y esto va a ir detallándose conforme se desarrolla el proceso penal. Este elemento fáctico entonces tiene una gradualidad, va de menos a más. Hay un requisito lingüístico que corresponde justamente a ese aspecto muchas veces poco valorado. Quizás los operadores de justicia también tenemos que ser un poco literatos. Hay algunos jueces acá en la corte que tienen esa afición y, por ejemplo, escriben poemas, escriben algo de literatura, y eso nos ayuda a nosotros a poder tener una mejor redacción, poder explicar de mejor modo algo que se entienda no solamente por abogados. Si yo voy a redactar una sentencia, esa sentencia tendría que ser digerible, entendible también por cualquier ciudadano, porque finalmente, ¿quién es el recipiendario de esa actividad judicial? No es el ciudadano. Entonces, tengo que manejar también términos claros, y eso forma parte de su derecho a conocer de una manera adecuada una resolución judicial. Finalmente está el requisito probatorio, que viene a ser el soporte que se le va a dar a través de un trabajo de investigación recurriendo a fuentes de información. Muy bien, el requisito fáctico del principio de imputación necesaria debe ser entendido como la exigencia de un relato circunstanciado y preciso de los hechos con relevancia penal que se atribuyen a una persona. El artículo 336 del Código Procesal Penal señala que si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares realizadas aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, el fiscal tendrá que comunicar efectivamente al imputado el hecho que se le atribuye, el cual debe comprender una relación histórica del hecho con indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los elementos de convicción que existen. Para el cumplimiento de este principio de imputación necesaria, pasa por respetar lo más escrupulosamente posible los elementos estructurales del tipo penal, describiéndose al autor o partícipe,
el comportamiento, que está dado por una acción o omisión, el resultado, que viene a ser la lesión o puesta en peligro, y la relación de causalidad o imputación objetiva. Pues vamos viendo que la teoría del delito pasa a tener un rol preponderante muy importante al momento de hacer una imputación. Si yo no conozco de dogmática penal, no conozco de teoría del delito, mal voy a poder hacer una imputación suficiente o necesaria. También por mandato del principio de legalidad debe cumplirse con describir el elemento subjetivo del tipo penal, ya sea dolo, culpa o algún otro elemento subjetivo del delito. Y creo que en la práctica judicial no me dejarán mentir todos ustedes que litigan, que de pronto también hacen actividad fiscal o judicial. Uno de los aspectos más olvidados siempre es este aspecto subjetivo. Cuando uno ve la acusación, no encuentra muchas veces por ningún lado dónde se está describiendo a qué título. Entonces, tiene que tener un respaldo también fáctico, ¿no? Porque si bien es cierto, es fácil describir un hecho concreto, un lugar, yo lo puedo describir a través de su color, qué características tiene el piso, el techo, yo qué sé, pero para verificar el elemento subjetivo dolo, yo tengo que partir a través de una manifestación objetiva de una conducta. Por ejemplo, ¿no? Si yo termino la exposición y dejé mi celular ahí, y uno de los colegas se acerca y se lleva mi celular, ¿qué puedo decir yo? ¿Que actuó con dolo o no actuó con dolo? Dependerá, ¿no? Dependerá. Si yo veo el video luego de que ya todos se han ido y veo que se acerca sigilosamente y trata de pegarlo kilómetro a su bolsillo, veo que hay una actuación dolosa. Pero si también yo que hay dos celulares y posiblemente el otro es de él y se le llevó mi celular, entonces veo que es una actuación casual, una equivocación. Entonces, en esa manifestación objetiva de la conducta, yo voy a poder ver, de eso voy a poder concluir que es una actuación dolosa, culposa, o que simplemente es un hecho fortuito del cual pues él no pudo tener manejo. En lo concerniente al comportamiento típico, aparte de la clase de comportamiento por acción o omisión, debe fijarse las circunstancias, ya hemos indicado, de tiempo, modo y lugar. Su delimitación temporal implica el responder a la pregunta ¿cuándo se realizó? Fecha, día y de ser posible la hora y minuto, ¿no? Dependiendo de cada delito, esto va a ser más relevante en uno u otro caso. Pero de lo que se trata es de que yo sea lo más específico y preciso posible, porque este tema del tiempo, modo y lugar va a determinar que también se puede hacer un ejercicio de defensa. Ahora, hay circunstancias en las que quizás no se va a poder hacer un ejercicio tan específico. Hablamos muchas veces de delitos que se cometieron años atrás. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un delito de violación sexual? Una niña de 7, 8 años que recuerda pues algunos sucesos generales. No vamos a poder llegar a un nivel de exigencia que determine, incluso ya llevada a cabo la actividad probatoria, qué día, hora, minuto exactamente se produjo tal hecho. Entonces, esto también tiene que ser valorado de acuerdo a la circunstancia y posibilidad probatoria de cada caso concreto, ¿no? Bajo un margen en todo caso de razonabilidad. Su delimitación, el modo de ejecución, como por ejemplo el homicidio calificado por alevosía con crueldad en la oscuridad, y esto tendrá que tener una descripción. Si yo digo que es alevoso, tendrá que describirse, ¿no? En la acusación, por tales circunstancias yo considero que es alevoso, pues con crueldad. Si digo simplemente con crueldad, ¿qué significa en términos fácticos crueldad? De repente para un homicidio será que le disparó pues 12 veces. Entonces ahí yo ya puedo obtener ese elemento fáctico que haya 12 veces, que implica posiblemente la existencia de crueldad. El modo de ejecución, como por ejemplo en el homicidio, ya hemos referido, el grado de desarrollo del iter criminis,
acto preparatorio, acto ejecutivo o consumación. Eso también es importante cuando vamos a hacer una conducta, y esto tiene que ver también con el modo en que se va a especificar en la acusación, si son hechos precedentes, concomitantes, posteriores, y para ello yo deberé partir de algo que en algún momento para mí era una práctica un poco confusa, y decía, bueno, como fiscal yo llevaba un caso al juez y me decía, o le devolvía la acusación, ponga los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? A todos los fiscales les ha pasado, y decía, pero a partir de qué construyo ese hecho antecedente, concomitante y posterior. Lo más fácil era utilizar el verbo rector. Partía por el hecho concomitante, ¿no? Si me dicen que yo he sido partícipe de un robo, ¿cuál será el momento en todo caso concomitante? ¿No? La aplicación de violencia y la sustracción es lo más cercano al verbo rector. Entonces, para atrás todo lo que pasó anterior era pues un hecho precedente, y para adelante serán hechos posteriores, ya concluido la fase ejecutiva del delito. No en todos los delitos es tan fácil determinar en qué momento es una circunstancia precedente, concomitante, posterior, pero esta pauta creo que puede ayudar de algún modo a determinar de mejor manera cómo se ha suscitado el evento histórico. De lo que se trata finalmente quizá no es de que sea métricamente cuál es el precedente, concomitante y posterior, sino que puede entenderse, hay un relato claro, específico, detallado y cronológico de una conducta. Mientras se cumpla con eso, creo que se puede tener ciertos parámetros de flexibilidad. El medio utilizado, como puede ser un arma de fuego, cuchillo, daga, piedra, etc., ¿no? Es muy importante también. Hay veces se omite este tipo de situaciones. Se utilizó un arma, pues el concepto de arma en el ámbito al menos jurídico tiene múltiples acepciones. Puede ser un soportante, puede ser una piedra, puede ser hasta un objeto que normalmente no es considerado como un arma, pero que para fines de la comisión del delito sí lo va a constituir, porque fue el medio con el que yo causé, por ejemplo, una lesión. Me va a permitir tomar un poco de agua. Muy bien, el segundo requisito, el segundo elemento es el de carácter lingüístico. El principio de imputación necesaria, como veníamos conversando, también debe cumplir con determinados presupuestos lingüísticos. No basta que se establezca el hecho contenido de la concreta imputación, puede estar el hecho, pero no cumplirse con el principio de imputación necesaria. Yo puedo haber detallado todo, una narración fáctica de cómo se produjo, y esto se verifica mucho en los casos de los delitos contra la administración pública. Hay algunos colegas, compañeros que están en esta sala que han tenido ocasión de ver, por ejemplo, una acusación en el ámbito de estos delitos. ¿Qué pasa? Llega el informe especial, en Fiscalía verifico eso que debe ser delito, lo paso a la formalización, lo paso a la acusación y así llega hasta el juicio. No me preocupé, por ejemplo, en una negociación compatible, de ver en qué parte de toda mi descripción dijo que se interesó. El verbo rector nunca apareció, y es más, se sentenció y nunca apareció. Entonces debemos deducir, debemos nosotros adivinar, y lo peor es que esa estructuración me narra un hecho primigenio y luego me narra un hecho anterior y luego vuelve al hecho que estaba narrando anteriormente, y además hace referencia a prueba. En los hechos hace referencia a prueba, ¿no? Esto está digamos, dice, ¿no? Digamos, el interés debido está respaldado en que emitió tal informe, emitió un oficio, una comunicación. Entonces, ¿eso es imputar? No, imputar es atribuir, ¿qué dijimos? Hechos, ¿no? Hechos objetivos, verificables, contrastables. Si yo
hago apreciaciones subjetivas, he dado, no estoy considerando, no estoy imputando, digamos. Si yo hago una narración anacrónica, una narración que no tiene un orden, y es más, el lenguaje que utiliza no es un lenguaje digerible, tampoco estoy haciendo una imputación suficiente, una imputación necesaria, porque no está cumpliéndose ¿qué? Lo que dijimos hace un rato, el acto de comunicar. De lo que se trata con una imputación es de comunicar. Si yo comunico adecuadamente, voy a permitir que el que sea acusado se defienda también adecuadamente. Voy a permitir que finalmente esa sentencia, que está basada en esos hechos, se entienda y se desarrolle de una manera más adecuada. Castillo Alba dice que la imputación debe ser formulada en lenguaje claro, sencillo, entendible, sabiendo que si bien constituye un trabajo técnico jurídico, está dirigida y va a ser conocida por los ciudadanos contra quienes se dirige la imputación. Ciudadanos que pueden ser desde un notable funcionario hasta un vil delincuente iletrado, pasando por una humilde persona que puede ser incluso hasta analfabeta, ¿no? Castillo Alba es bastante claro, específico, hasta crudo en la forma que lo refiere, pero es cierto. Si no se entiende lo que yo estoy imputando, de nada sirve atribuir esa responsabilidad. Una imputación precisada en la disposición de formalización y continuación del proceso preparatorio adolece de este requisito cuando no se encuentra formulada de manera clara, inequívoca y suficientemente explícita. Uno de los aspectos que contribuye a la claridad de la imputación es el necesario orden con que el Ministerio Público plantea la imputación y la disposición respectiva, y que debe respetar en la medida de lo posible la cronología de los hechos, el nivel de intervención, entre otras variables. El requisito normativo. Los requisitos jurídicos o normativos del principio de imputación necesaria supone el cumplimiento previo de los presupuestos fácticos y lingüísticos antes descritos, ¿no? Si yo tengo un hecho debidamente estructurado, que lo he obtenido a través de una actividad metodológica de investigación adecuada, cada proposición fáctica que yo planteo tiene un soporte probatorio, recién en ese momento voy a poder hacer una adecuación típica que va a permitir finalmente concluir con una imputación necesaria. Porque si yo tengo un hecho farragoso, un hecho que no se entiende, o es disperso, ¿cómo voy a subsumir ese hecho en un tipo penal? No va a poder cumplir. A menos que sea la expresa de la academia. Consideramos como requisitos normativos aquellos que tienen relación con el juicio de tipicidad, la atribución de un rol típico o grado de participación y su correlato en elementos de convicción adecuadamente analizados y corroborados. En suma, comprende un proceso argumentativo en el que se atribuye responsabilidad penal, para lo cual se sustenta el hecho en base indiciaria suficiente, verificando la concurrencia de los elementos configurativos del tipo penal. Es de lo que básicamente veníamos conversando. He diseñado este cuadro, espero un aporte, una creación propia, en la cual he considerado 3 elementos a los que hago referencia y lo he relacionado con el medio necesario para lograr ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un elemento fáctico que busca definir el objeto probatorio a través del sustento y respaldo también probatorio que se ha obtenido, requiero para ello un trabajo metodológico. Entonces, ¿a qué acudo? Un trabajo de metodología de investigación, ¿sí? El operador de justicia debe conocer y debe ser un metodólogo. Vamos a hacer un parangón con la actividad de investigación científica en un momento y vamos a ver cuán necesario es que yo pueda hacer un trabajo metodológico para que logre finalmente una imputación necesaria. Además, el operador de justicia debe ser un literato, ¿no? Debe conocer de estructuras retóricas, lógicas, de modo que puedo plantear no solo unos hechos que he logrado conocer
unas proposiciones fácticas que he logrado construir, sino que también puedo comunicarlo de una manera adecuada con un lenguaje claro y preciso. Finalmente, el elemento normativo que va a permitir subsumir esos hechos en el tipo penal requiere de qué? De la aplicación de la teoría del delito. Si nosotros no conocemos de teoría del delito, no vamos a poder hacer una imputación adecuada. Entonces, vemos que para construir esta imputación necesaria, y esto quisiera que quede en cada uno de ustedes, de repente, como lo más relevante, debo hacer un trabajo metodológico, utilizar estructuras retóricas y comunicativas y conocer la teoría del delito. Estos tres aspectos fundamentales van a permitir que se construya un caso que pueda ser tratado adecuadamente en el ámbito judicial, ya sea que se busque probar una teoría del caso del Ministerio Público o que se pretenda hacer un ejercicio de defensa adecuado, ¿no? En cada una de estas etapas, el rol de los diferentes actores del proceso penal va a cumplir un papel en específico. Cuando hablamos de la metodología de investigación en relación a la imputación necesaria, vamos a ver que si, por ejemplo, yo estoy ante la comisión de un hecho delictivo, tengo que hacer una planificación previa. Y esto es lo que de repente ya no se hace, ¿no? Estamos tan atiborrados de carga fiscal que cuando llegan las carpetas fiscales, el sorteo de las arcas económicas, o bien hacemos todos los robos, todas las omisiones, conducciones, ya, tenemos, ¿no?, nuestras carpetitas de conducción, tenemos nuestra carpetita que dice especulado, yo qué sé. Entonces, cada uno ya tiene una estructura de una disposición tipo plantilla. Y eso es lo que de repente hemos ido mejorando en comparación al modelo anterior, porque antes era peor, era una mesa de partes, prácticamente se pasaba ya con todo lo que había venido de la policía. Pero ahora el fiscal debe hacer, si quiere, desde luego hacer un trabajo profesional, un trabajo que le permita finalmente lograr un caso estructurado, que pueda llegar a juicio, que pueda ganar su caso, hacer este trabajo metodológico, ¿no? Entonces, planifico. Primero voy a hacer una indagación previa. Lo que en metodología de investigación se conoce como un trabajo exploratorio. Voy a tratar de reunir ciertas fuentes de información básicas que me van a dar idea del suceso histórico y del problema que se ha presentado en ese caso concreto, ¿no? En este caso vamos a hacer un paralelo entre el problema de investigación y el suceso delictivo. Entonces, ese suceso delictivo yo tengo que problematizarlo y ponerme en diversos supuestos, ¿no? A ver, ante esta ocurrencia de una muerte, de un suicidio, ¿no?, tengo que ver qué ha pasado en este caso, ¿no? Voy a indagar la escena del crimen, voy a ver si hay algún indicio, elemento que me permita ver que ha habido violencia en esta habitación. Luego tendré que ver si esta persona pues tenía problemas con sus familiares, tenía problemas económicos, de repente su enamorada lo había dejado, no sé, ¿no? Entonces tenemos que problematizar la situación, poner diversos supuestos en los que pudo suscitarse este hecho. Esto lo vamos a describir luego, al momento que nosotros hagamos nuestra disposición de inicio de investigación, tendremos que describir esta situación problemática y plantearnos objetivos de investigación. ¿Qué quiero determinar en este caso? Quiero determinar en primer lugar quién es el autor del hecho. Quiero determinar si ha habido otros partícipes. Quiero determinar si en este caso se ha utilizado un medio violento. Quiero determinar si ha consumido una sustancia nociva, tóxica. Entonces, son los objetivos de investigación. Pero si yo empiezo una investigación en la cual copio los hechos, ya le digo a mi asistente, a mi practicante, copia los hechos a este modelo y le pones todo lo que dice para ese tipo de delitos, ya, y todas las diligencias que sean necesarias, le pongo todavía al final, ¿no? Entonces, obviamente no estoy haciendo una actividad estratégica, estoy yendo de
de pesca. A ver si alguno de estos me surte efecto y algo más de información recojo, pero eso no me va a permitir hacer un trabajo pues en serio y que finalmente tenga un resultado que pueda ser útil. Luego tendré que plantearme una hipótesis, ¿no? Y esta hipótesis va a ser una hipótesis fáctica y una hipótesis jurídica. En la hipótesis fáctica determinaré qué posiblemente pasó. Ahora, yo les pregunto, cuando estoy ante un hecho delictivo, yo a través de la actividad que realice, ¿voy a poder descubrir lo que pasó? ¿Yo podría descubrir lo que pasó en ese momento? No voy a poder descubrir, jamás voy a poder descubrir, ¿no? Lo único que voy a poder hacer es construir ese suceso histórico, traerlo a la actualidad y a través de fuentes de información, de algún modo poder construir lo más cercano a lo que se suscitó en ese momento, ¿no? Entonces, si yo digo que la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad, debo entender entonces que esa verdad es la relación que existe entre un hecho concreto y su aproximación a la realidad, ¿no? Cuanto más está aproximado a la realidad de ese hecho, puedo decir que hay un mayor grado de certeza de que se produjo ese hecho. Pero podré descubrir la verdad de los hechos tal como se suscitó. No voy a poder hacer eso. Me aproximaré lo más posible. Por eso cuando se llega incluso a sustentar un caso ya en juicio, decimos con un grado de certeza más allá de toda duda razonable. No voy a poder acreditar el 100%, pero por lo menos supero esa duda razonable y supero una valla que me permite considerar que ese hecho sí se produjo de esa manera aproximadamente, lo más aproximado. Además, tengo que tener una metodología, ¿no? De nada me sirve estar ampliando investigación, primero 60 días, luego otro tanto, luego incluso formalizo con lo poco que tengo, 120 días, 60 días más, pero sigo sin tener una adecuada metodología. Es más, de inicio no planteé las diligencias que eran necesarias y tuvo que archivarse ese caso, fue al superior, el superior me dijo, pero un momentito, jalón de orejas, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no ¿por qué investigaste usurpación? Y hasta ahora no has hecho una constatación en el lugar de los hechos. Es más, ¿para qué ya constatas? Han pasado como 6 meses, ya lo que pasó en ese momento ya no es lo mismo que es actualmente. Y eso pasa frecuentemente. No es una invención, sino que no hacemos un trabajo metodológico, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, determinar qué pasó en este delito de usurpación, lo primero que haré es más, ni siquiera abriré investigación. Antes de abrir investigación en el día, como fiscal me constituiré y veré lo más, por así decirlo, fresco posible, qué pasó en ese momento, si realmente se entró a la casa, si realmente rompió el candado, no rompió el candado, porque después ya las cosas cambian, entonces no tiene sentido. Entonces, cada delito tiene una metodología propia para poder investigar. Los delitos sexuales, por ejemplo, tendrán que tener un parámetro de mayor reserva, de tratar de cuidar a esa víctima, protegerla de que no sufra interferencias, de utilizar a víctimas y testigos, por ejemplo, para que se preserve su testimonio, ¿no? En ese tipo de delitos. En delitos menores, por ejemplo, no sé, de conducción en estado de ebriedad, condiciones, son más sencillos, ¿no? Pero también requieren una metodología adecuada. Y ya más de repente en el campo, ¿no? Si yo sé que esos delitos pueden terminar con un principio de oportunidad, por ejemplo, mejor me voy a la comisaría, espero que lleguen todos y ahí mismo tengo mi modelo de acto y termino. Eso como fiscal me va a permitir hacer un trabajo más estratégico en cuanto a otros delitos. Ya me quita horas, hombres de tiempo, de tener que estar esperando que venga la fiscalía, que de repente se den otros actos más de investigación, cuando lo esencial en ese caso, ¿qué es? Que se acredite que estuvo en estado de ebriedad, que se corrobore con el acto interno. Suficiente, ¿no? Entonces, ese trabajo metodológico para cada uno de los delitos va a permitir que se desarrolle adecuadamente un trabajo de investigación.
Luego la recolección de información, que va a ser a través de técnicas, instrumentos. El fiscal tiene todo el aparato logístico, tiene a su cargo personal, tiene instituciones a las que puede recurrir, tiene medicina legal también. Entonces ellos pueden hacer un trabajo, por ejemplo, pericial y recolectar de ese modo información que le va a ser relevante y va a corroborar la hipótesis que se está planteando. Entonces, estamos viendo que este es un trabajo netamente metodológico, ¿no? Así como hacemos una investigación científica en la universidad, ya sea cualitativa, cuantitativa, y buscamos verificar una hipótesis, del mismo modo sucede en este caso, ¿no? Buscamos verificar si ese hecho se suscitó o no. Y también tenemos una hipótesis jurídica que buscamos contrastarla. Si realmente ya se suscitó ese hecho, pero quizás pues es un hecho que no resulta siendo atribuible a la persona porque se presenta una excusa absolutoria, por ejemplo, en un delito contra el patrimonio. Sí, es típico culpable, pero se presenta esta excusa absolutoria porque es la persona que sustrajo es el hermano o el papá, mamá, alguien del ámbito familiar. Entonces vemos que esta actividad de hacer investigación cumple un papel o tiene como medio netamente la metodología de investigación para poder llegar a un resultado conclusivo y acreditar la hipótesis como usted plantea. Finalmente, la conclusión será para el fiscal sobreseer o acusar, ¿no? Hay terminado mi trabajo metodológico de investigación. Si he acreditado mi hipótesis fáctica y jurídica, pues si no la he acreditado, tendríamos que decidir. Muy bien. Respecto a esta reconstrucción metodológica del suceso histórico y en relación a la teoría del caso, debemos decir que lo primero en la construcción de la teoría del caso es dedicar especial atención a la investigación, búsqueda, identificación, definición, análisis e interpretación de todos los hechos que llegan a conocimiento del operador. Esto implica conocer en forma clara e integral todos los comportamientos, circunstancias, móviles, medios y en general todos los hechos que componen el caso. Al definir qué hechos son relevantes penalmente, es decir, si pueden satisfacer o no los elementos legales que estructuran el delito por el cual se procesa al imputado, para estructurar adecuadamente lo fáctico es necesario tener en cuenta el dibujo de ejecución que se sintetiza en lo siguiente: cuándo ocurrió, dónde ocurrió, qué ocurrió, quién lo realizó y cómo ocurrió, ¿no? A través de la realización de estas preguntas y luego la actividad probatoria que yo voy a llevar a cabo, voy a poder responderme estas preguntas y formular mi teoría del caso como en el caso de la fiscalía. Probática. Es un término de repente no tan utilizado, la probática judicial, y tiene que ver básicamente con esta formulación metodológica del caso desde el inicio de la investigación. Dice, para la formulación de la teoría del caso o probática es necesario efectuar un trabajo estratégico y metodológico. Lo refiere Muñoz Sabaté, e indica además que la probática está llamada a reconstruir el pasado histórico y en este sentido debe valerse de todos los medios y técnicas de la demostración, ya sean vulgares o científicas. Pero habida cuenta que se desarrolla dentro de una dialéctica procesal en donde la llamada cuestión de hechos se mueve en campos controvertibles, resulta inevitable que cuando se discute y delibera se recurra a técnicas de argumentación. La probática se fundamenta en dos conocimientos constantes, la lógica y la psicología, a los cuales podríamos denominar conocimientos de primer orden, pero también puede fundamentarse en otros conocimientos inconstantes o de segundo orden que derivan de otros saberes científicos o técnicos relacionados con la idiosincrasia de cada uno de los hechos que se afirman en el juicio oral.
Muy bien. Al respecto, y ya hemos ido esbozando algunas líneas generales de esta cuestión, tenemos que la probática lo que busca es hacer un trabajo metodológico y estructurado para la formulación de la teoría del caso. Si se presenta un suceso histórico en este momento, si, por ejemplo, empieza a haber una discusión allá en el patio y dos personas empiezan a agredirse, para construir este suceso histórico, como hemos indicado, tendré que recurrir a determinadas fuentes. Yo quiero acreditar el hecho referido a la agresión que se ha suscitado. Entonces, ¿cómo voy a describir esta agresión en términos que puedan ser atribuibles a una persona? Tendré que, en principio, recopilar información. Un testigo me dirá, le dio un golpe de puño a la altura del mentón. El otro me dirá, luego de que pasó eso, se cayó y se golpeó la cabeza en el piso, ¿no? Entonces, para acreditar cada una de estas preposiciones fácticas, yo tengo que cuidar de tener un respaldo probatorio y además de describir adecuadamente de acuerdo a un tipo penal. Si yo digo, le dio un empujón y no digo más, no describo más de cómo se produjo eso, y eso puede ser subsumido en un tipo penal, de nada me sirve. Tendré que decir que ese hecho de haberle golpeado en el mentón generó finalmente una lesión que es considerada como una hematoma, dependiendo del tipo de lesión, y como de repente justo le dio con la parte del anillo, le generó una exfoliación, no sé. Entonces, cada proposición fáctica, y ya eso está referido a la probática, tiene que estar acreditado con un soporte probatorio de manera lógica, de manera que se entienda. Cosa que, señores fiscales o señores abogados, al momento de pretender acreditar o desacreditar un hecho, pueda hacerse de una manera muy fácil y viable, ¿no? Porque yo voy a plantearme tales preposiciones fácticas están respaldadas con tal actividad probatoria. Entonces yo voy a ir tranquilo a un juicio, porque sé que esa preposición fáctica tiene correspondencia con un medio de prueba y a su vez está subsumida en un determinado elemento del tipo penal. Ese ejercicio de utilizar una preposición fáctica con soporte probatorio y que esté subsumida en un tipo penal, eso es básicamente la probática, ¿no? Entonces, si hiciéramos este ejercicio en el caso del Ministerio Público al formular acusación, no perderíamos ningún caso, porque si un hecho está acreditado como un medio de prueba y esto a la vez tiene correlación con el elemento tipo, no tendría por qué perder los casos. Y ese es otro trabajo que debe hacer el Ministerio Público. Cuando yo voy a formular un caso que va a ir a un juicio, debo tener pues realmente la certeza y debe ir con una consistencia tal que realmente va a poderse acreditar en un juicio, ¿no? Muchas veces se ve que pasan casos y uno se pregunta, pero esto en qué momento, esto no debe ni siquiera formalizarse. Y hay veces hay también situaciones en las que advertimos, al menos yo lo he visto mucho en el tema de los delitos contra la administración pública, ¿no? Dado que tienen cierta repercusión, hay cierta presión social, mediática. Si yo archivo como fiscal de una investigación, inmediatamente, ¿qué va a decir el fiscal superior? No, amplia investigación. Pero si no hay este elemento, desde el inicio he visto que no hay un elemento, no voy a poder acreditarlo en ningún momento. Como dice el dicho, lo que no nace no crece, lo que no fue no será. Si desde el inicio yo no tengo la forma de acreditar un suceso histórico, ¿para qué llevo a las siguientes etapas un caso? Si no va a ser simplemente para atiborrar más el sistema judicial de casos que no tienen la posibilidad de ser acreditados. Muy bien. Soporte probatorio, niveles de convicción, grados de imputación y fuentes de información, ¿no? De acuerdo al desarrollo del proceso, vamos a ponerle una etiqueta a las fuentes de información. Si hablamos de la etapa de investigación preliminar, lo llamamos indicios, así lo señala el código. Existen indicios razonables.
Cuando pasamos a una siguiente fase, bueno, durante la investigación preparatoria en general son indicios. En la etapa ya intermedia, cuando formulo acusación, ¿qué son? Elementos de convicción. Y finalmente, cuando llego a juicio, ¿en qué se convierte? En prueba. Básicamente yo considero, y en esto siguiendo un poco al doctor Frank Almanza, algunas de sus exposiciones decía, son meras etiquetas. Todo constituye fuente de información. Lo único que varía es la forma en que se actúa y que se le denomina en cada etapa del proceso. Porque en una etapa de investigación inicial, si yo recurro a un testigo, tengo que tomar una declaración, es una fuente que me va a dar una información que ha podido ver, apreciar. En la etapa de intermedia también lo estoy ofreciendo como un testigo, igual es una fuente de información. En el juicio también, solo que va en ese caso ya a ser sometido a un contradictorio, ¿no? Pero constituye siempre una fuente de carácter oral. Ahora, de acuerdo a la etapa del proceso, la imputación tiene que ir elevando su nivel. Y sobre esto ya se ha establecido en la sentencia plenaria 1 de 2017, la que nos indica cómo van acrecentándose los grados, no desde una sospecha inicial, grave, que bueno, por lo demás no debemos dejar de decir, es un aspecto un tanto subjetivo, ¿no? Porque cómo delimito si es grave, si es suficiente, dónde están los parámetros. Bueno, para un aspecto de repente académico, metodológico, podemos utilizarlo. Bueno, como hemos referido, para cada una de las etapas, las fuentes de información, básicamente vienen a ser los mismos. ¿Qué fuentes de información puedo tener? De carácter oral, de carácter documental, puedo evidenciar en objetos o cosas. Esas son las fuentes de información y, bueno, claro, los documentos. Básicamente esas 4 fuentes de información. Muy bien, este es otro cuadrito que he elaborado con la finalidad de que esto sea más entendible y tiene que ver con lo que anteriormente estábamos indicando, ¿no? El soporte probatorio, los niveles de convicción y los grados de imputación. En cuanto a la investigación preparatoria, que tiene como una fase inicial la investigación preliminar, el soporte probatorio deben ser los indicios. Hay una apariencia de que en este caso se ha cometido un delito. Y el estándar de convicción en ese caso es una sospecha inicial, donde hay una imputación mínima razonable. Yo no puedo exigirle, desde que se conoció el hecho, al fiscal, y eso pasa en algunos casos, pero dime qué me estás investigando, pero recién estoy iniciando, pero no puedo yo darle el mismo nivel de información al iniciar investigación preliminar que al formular acusación, y es evidente. Sin embargo, vamos a ver que sí se presenta una problemática de este tipo. Etapa formalizada de investigación preparatoria. En este caso, ya debe haber unos indicios reveladores, una imputación mínima verificable de contenido penal. Debe haber pasado un primer tamiz, ¿no? Cuando el Código Penal establece que para formalizar investigación preparatoria sí, debe haber identificado, en principio al imputado. Ese hecho debe ser un hecho típicamente delictivo, eso debe haberse valorado por parte del fiscal. Debe además ver que, por ejemplo, la acción no haya prescrito, ¿no? Cuestión que todavía no se hacía al inicio. Entonces ya pasa un primer tamiz y que me permite considerar que esa causa es investigable, que esa causa sí tiene una posibilidad de que formalizándolo, estando identificada la persona, puedo llegar finalmente a una convicción. Hay probabilidad. Y el estándar de convicción, en ese caso, va a ser una sospecha grave. En el caso de la etapa intermedia, antes de pasar a la etapa de investigación formalizada, y citando un poco o contándoles algo de lo que en algún momento pude advertir en un caso, no era el fiscal, pero
¿Qué pasó? Antiguamente, o no tan antiguamente, pero ya con este modelo procesal se planteaba mucho lo que eran los controles de plazo, se planteaban también pedidos como los que solicitaban a más del término, ¿no? Pero se solicitaba al juez que controle el tema de la imputación. Muchas gracias, doctor. Con la tutela de derechos. ¿Qué ha pasado de un tiempo a esta parte? Cero tutela de derechos, o es muy mínima la tutela de derechos en este ámbito. ¿Por qué? Porque pasaba, y ya también hubo acuerdos plenarios en el 2010, en el 2012, que nos aclararon un poco más las cosas. Antes queríamos cuestionar todo lo que hacía el fiscal, ¿no? Y planteábamos estas cuestiones ante el juzgado, decíamos mediante una tutela de derechos que no se está imputando adecuadamente. Y en la etapa de investigación formalizada, yo vi un caso muy concreto en el que el fiscal va a la audiencia, el abogado le dice, a ver de su vida, pero ¿por qué no me atribuye acá responsabilidad? ¿Cómo me voy a defender? El juez corre traslado y le dice, señor fiscal, el fiscal tranquilo, se para y dice, es absolutamente cierto todo lo que ha dicho el abogado defensor. Fue sorprendido, dice, pero ¿cómo, señor fiscal? ¿Voy a mandar copias? No, un momentito, señor juez. Es absolutamente cierto. Yo no le puedo circunstanciar y decir qué hechos cometió de tal modo, porque eso lo voy a lograr cuando termine una investigación preparatoria. Porque si uno recurre al código, ¿qué dice el código? ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Reunir los elementos de cargo y descargo que permitan. Entonces, si todavía no se le ha permitido, no se le ha dado la posibilidad al fiscal de reunir todos esos elementos para imputar suficientemente, entonces no podríamos razonablemente exigir mayor nivel de imputación que el que se está logrando hasta ese momento. Entonces, dejaron de haber muchas tutelas de derechos, sobre todo referidas a este ámbito de imputación. ¿Que sí se puede plantear? Se puede plantear, de acuerdo. El plenario ha dejado a salvo esa posibilidad, pero definitivamente tendría que ser en estos casos una acción más de remedio que utilice el juez, y no así podría concluirse, por ejemplo, un proceso o determinarse a través de alguna excepción que se tenga un efecto predictorio que concluya el proceso, que sea, no. El efecto es básicamente dilatorio, el efecto de que el fiscal pueda corregir lo que no está haciendo, ¿no? Muy bien, en la etapa intermedia, el soporte probatorio son los elementos de convicción. Al momento de postular, ya he hecho una diferenciación, debe haber una imputación suficiente respaldada en estos elementos de convicción. Pero ahí pasa algo. Puede ser que el fiscal esté imputando adecuadamente, pero quizás no está calificando de modo adecuado, o quizás hay elementos que aún no están claros. Entonces el juez de investigación preparatoria tiene la facultad y la posibilidad de observar esa acusación. ¿Y cuándo voy a lograr entonces una imputación necesaria, una imputación acabada? Cuando pase ese filtro judicial. Solamente cuando ya fue esto sometido a ese contradictorio, trasladada a la acusación, a la defensa, y el juez verificado que realmente cumpla con todos los requisitos, podré decir en ese momento que hay una imputación suficiente, una imputación necesaria y una causa probada, ¿no? Bueno, al menos en términos teóricos debería ser así. Y en ese momento ya puede haber un grado de certeza por parte del ente acusador. Finalmente llegamos a la etapa del juicio oral. ¿Cuál es el soporte probatorio? Las pruebas, ¿no? Se obtiene prueba a través del contradictorio. Un testigo, por ejemplo, puede ser examinado, interrogado, contraexaminado, contrainterrogado, y esa fuente de información se hace más rica, porque cuando, por ejemplo, leemos el papel escrito, hay circunstancias, detalles que no van a ser igual que yo pueda directamente ver al órgano de prueba. Entonces, sometido al contradictorio, lo que tengo es prueba, y lo que voy a generar es que un nivel de convicción judicial. Eso es mi propósito como fiscal. Ahora, como defensa técnica en esta etapa, yo puedo, como decía,
hacer una defensa activa o una defensa pasiva. Si hago una defensa activa, tengamos en cuenta esto y teniendo en cuenta la teoría de la carga dinámica de la prueba, si yo afirmo algo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probarlo, ¿no? Muchas veces decimos, quien tiene la carga de la prueba es el fiscal. No, está bien, el fiscal tiene que probarme la imputación, tiene que probarme que ese hecho yo lo he cometido. Pero si yo propongo, por ejemplo, una causa de justificación, ¿quién está en mejor condición de acreditar esa causa de justificación? Que actué por un medio insuperable, por una... ¿Quién está en mejores condiciones? El imputado, la defensa técnica. Entonces, si yo voy a hacer una defensa activa, como abogado, debo cuidar de que esos hechos que estoy buscando acreditar sean verificables, sean objetivables, porque yo voy a ir ante el juez a prometerle algo. Si no le cumplo al juez, se va a decepcionar, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos buscando en este caso es acreditar ya sea una teoría del caso o una teoría de defensa. Pero también la defensa puede ser pasiva. Yo voy, simplemente escucho el alegato fiscal y digo, bueno, lo único que tengo que decir es que eso no va a poder ser probado. Muy bien, me siento, gracias, señor juez. No digo nada más. Yo estoy ejerciendo una defensa pasiva. Quizás ya como abogado yo vi que es una acusación deficiente, no tiene una imputación adecuada, no ha sido valorado adecuadamente el hecho, no hay una buena subsunción típica, me están atribuyendo un grado de participación que no corresponde. Entonces yo me siento y termino el juicio y simplemente haré mis alegatos, acreditaré ello y ahí quedó. Y muchos casos se dan así, ¿no? Y por eso también es un tanto estratégico en el caso de las defensas, y algunos todavía de repente no se dan cuenta de ello, que si yo voy y observo la acusación del fiscal y pido, señor juez, observo la acusación fiscal, pido que se devuelva, otra vez pido que se devuelva, a la tercera vez ya está rato mejorcita la acusación, ¿no? Entonces, ¿a quién le estoy haciendo favor? Como defensa, al fiscal, ¿no? Entonces, quizás sea mejor que si yo veo una acusación deficiente, estratégicamente digo, no hablando de repente en términos de buena fe, pero finalmente su derecho de defensa, y puede hacer una defensa activa, pasiva, dejo pasar una acusación deficiente, finalmente lo más probable es que tenga una absolución. Entonces, ese aspecto también se va a presentar en el juicio finalmente, ¿no? Muy bien, ahora hablamos de la coherencia narrativa. Hemos hablado del aspecto metodológico de la investigación. En cuanto a la coherencia narrativa, debemos decir que tiene estrecha relación con el aspecto comunicativo. Ya lo hemos citado en el desarrollo mayor, el cual es trascendental en el proceso en sus diferentes etapas. Es un atributo con el que debe contar la imputación para adaptarla de dos aspectos principales, fundamentales, que considero yo tienen como efecto y finalidad la coherencia narrativa: claridad y estructuración lógica, ¿no? Con coherencia narrativa, escribiendo bien, narrando bien, contándole bien la historia, voy a poder hacer que se entienda y que se comunique adecuadamente. Tiene una estructuración lógica, es decir, cronológica, no hay contradicción entre sus propios hechos, tiene una secuencia ordenada, va a poder llegar el mensaje. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel que presenta una sucesión de acciones en el tiempo. En esta sucesión temporal se produce un cambio o transformación desde una situación de partida a un estado final nuevo. La información debe tener una secuencia donde el relato empieza presentando lugar, personajes y tiempo. Luego sigue complicación o nudo y un desenlace. Esto llevará a una situación final y una evaluación. Esto lo dice la Guerra, un libro precisamente sobre esta cuestión, sobre la coherencia narrativa, como una observación, una sentencia. Muy interesante, vamos a ver incluso algunos de sus cuadros, ¿no? Pero básicamente en este aspecto lo que se hace es lo que en algún momento nos enseñaban en el colegio, cuando llevábamos lengua y literatura, pues yo lo llevé así, no sé cómo se llama actualmente.
pero nos enseñaban, ¿no? ¿Qué tiene un cuento? Un cuento tiene una introducción, tiene un nudo y un desenlace. Eso es lo que debemos hacer cuando nosotros vamos a narrar al momento de acusar. Eso es lo que debemos hacer. Por eso el código dice expreso circunstancias precedentes con comentarios posteriores. No es casual que tenga esa secuencia. Características de la narración. Esta narración debe encontrarse circunstanciada en todo aquello que resulte relevante desde el punto de vista jurídico. En tal sentido, las preposiciones fácticas deben estar relacionadas con cada elemento del tipo penal y estos deben tener en una raya las siguientes características: claridad, precisión, especificación y circunstancia, ¿no? Muy bien. Como hemos dicho, al momento de efectuar las preposiciones fácticas solamente narrativas, lo que yo tengo que es una historia, un cuento. Pero si esto lo traslado al ámbito jurídico, ¿qué más debo tener? Debo tener un elemento jurídico, y ahí es que entra el proceso de subsumisión. Por eso es que Araya nos dice, aquello que resulte relevante desde un punto de vista jurídico, en tal sentido las preposiciones fácticas deben estar relacionadas con cada elemento del tipo penal. Ya no basta con contar una historia, sino que esta historia, cada preposición fáctica de esta historia debe estar relacionada con un elemento del tipo penal. Quizás es la diferencia entre una narración básica general y una narración jurídica, ¿no? Que busca atribuir, que busca imputar responsabilidad penal. Y esta narración debe ser clara, no debe ser ambigua, oscura, debe ser precisa. Porque hay también, no sé si puedo decirlo, así como hay una imputación necesaria suficiente, hay imputaciones excesivas que buscan detallar y circunstanciar cada cosa de modo que se hace pues también complejo y entendible. Y lo que yo quiero solamente es que se entienda que en este caso se cometió un delito y que concurren tales elementos. Si tengo eso, tengo una imputación suficiente. Menos de eso es una imputación deficiente, y más de eso es una imputación también exagerada. Y eso tiene que ser específico para cada elemento del tipo y debe ser circunstancial. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? El orden o secuencia discursiva de la narración. El orden implica una secuencialidad en la preposición o proposición de los hechos que permite determinar claramente los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Ureta Guerra nos propone la siguiente estructura para la narración de los hechos. Antes del suceso, una situación inicial que presenta un espacio y un tiempo determinado, los personajes y los antecedentes de los que surge la película. Personajes. Nosotros también tenemos personajes. Contamos ciertas historias, sino que en estas historias a veces ocurren hechos deplorables, ¿no? Pero tenemos personajes. Luego inicia un suceso, un nudo o complicación, no se nota muy bien, que consiste en una progresión ascendente de los incidentes y episodios que complican la acción y mantiene la intriga. Este cuadro está también en el material que, como les digo, espero que se les haga llegar o se les ha hecho llegar, que más o menos es aproximadamente de 80, 90 hojas, que tiene toda una estructuración. Espero que les pueda servir. Incluso hay algunos ejemplos, hemos podido recopilar algunas acusaciones que hacemos críticas, seguramente de algún modo puede ayudarnos. Luego está el desarrollo, que es el desenlace que introduce el cambio de situación y la resolución del conflicto. Luego, fin del proceso, la situación final que muestra el nuevo estado que resulta de las acciones sucedidas. Finalmente, la evaluación de las reacciones finales. Esto nos los muestra más desde el aspecto, obviamente, narrativo, la secuencialidad que debe tener la estructura lógica de una narración. Ahora hablamos de una construcción de un texto narrativo en comparación a textos producidos por los operadores de justicia. Cuando uno lee un cuento, cuando uno lee
yo qué sé, la Caperucita Roja, y vamos a ver ahorita un poco de la Caperucita Roja, o lee Los Tres Cerditos, pues eso inmediatamente te captura. Y no puedes sino acabar de leer ese cuento, porque te quedas con las ganas, con las ansias de saber qué más va a pasar, ¿no? Lo mismo debería pasar cuando alguien lee nuestra acusación o cuando alguien lee nuestra sentencia, verá qué más va a pasar, cómo he narrado esa historia que se ha suscitado. Pero lo que pasa es que en el ámbito jurídico utilizamos un lenguaje arcaico, un lenguaje parametrado, ¿no? Y eso desde incluso la etapa de investigación policial. El imperfecto, el sujeto tal vez, ¿qué será pues eso, no? Para un ciudadano que nunca ha estado familiarizado con estos términos, desde luego le va a ser complicado, le va a ser difícil de entender. Y también hay tecnicismos que utilizamos, ¿no? Latinazgos incluso. Ahora mucho menos, la verdad, ya muy poco se ve, pero el abogado siempre complica un poquito las cosas, ¿no? Te dice lo mismo, pero de un modo diferente, curioso. Vamos a ver en el siguiente cuadro. A manera de ejemplo, Ureta Guerra justamente propone este cuadro. No sé si se llega a ver. Y dice, ¿no? Así narran los operadores jurídicos. El 14 de enero a las 10 a.m. aproximadamente, en circunstancias que Caperucita Roja, ¿no? Es el sujeto ahí, llevaba una cesta de pasteles recorriendo el bosque, es intervenida por el lobo. La madre de Caperucita Roja le pide que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, también recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por ahí el sujeto lobo. La menor tendría que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, los pájaros, las ardillas, puntos suspensivos. Cabe precisar que era una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchacha llevaba bueno, ahí sigue la historia y por eso le llamaban Caperucita Roja. Si vemos hay una estructuración no tan clara, hay hechos que se narran al final, es como que se olvidaron, ¿no? Debían decir que Caperucita Roja era bonita al comienzo de pronto y lo ponen al final porque se olvidaron, entonces dicen cabe precisar, son términos muy comunes que utilizamos los operadores de justicia. Ahora, la narración original, ¿cómo nos cuenta la historia? Había una vez, ¿no? Hay una introducción bonita, el había una vez ya nos lleva a pensar qué habrá pasado, ¿no? Había una vez una niña muy bonita, su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. No se me vayan a dormir, por favor, con el cuento. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre acechaba por allí el lobo. Caperucita Roja recogió la cesta con pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, los pájaros, las ardillas. De repente vio al lobo que era enorme delante de ella, ¿no? ¿Qué diferencia tiene una narración de este tipo, a manera de cuento, y una narración jurídica? Entonces, la idea de esta comparación es un poco llamarnos la atención de la forma que comunicamos nosotros. Comunicamos complejo, comunicamos de modo no tan entendible. Ahora, también hay un ejemplo que ha sido propuesto en la Academia de la Magistratura que dice, y así ha sido narrado, la Fiscalía postula los siguientes hechos. El acusado adquirió con antelación a los hechos en materia del presente una pistola Browning calibre 9 milímetros. Punto seguido. Él tenía malas relaciones laborales con los directivos de la congregación Mato Grosso, donde laboraba como chofer. La mala relación surgió porque le habían llamado la atención constantemente, lo que generó que lo despidieran. En venganza y por ambición dirigió cartas extorsionadoras a los directivos, dado que no fueron atendidas, decidió desplazarse a la localidad de Acoma, distrito provincia de Carlos Fermín Fiscarral. El 16 de marzo de 1996, vestido con ropa militar y portando el arma para esperar a la víctima, quien le disparó 3 veces. En el camino se deshizo de su ropa militar, luego regresó a su localidad, Mitush, dejó el arma en casa de su padre y durmió con su conviviente Cleni Norma. La historia es bastante larga, solo necesita una parte. ¿Y cómo propone Ureta Guerra que debía narrarse? Con una estructuración lógica y cronológica. Dice,
El 9 de septiembre de 1995, el acusado, ex militar de 45 años de edad, de ocupación chofer, ingresó a trabajar en la congregación Mato Grosso. Su jefe inmediato era Enrico Rigosa y el asesor legal Daniel Badali Misironi. Esta congregación requería de un chofer porque se desplazaban por los pueblos de Bolognesi y Ancas. Las malas relaciones con sus empleadores motivaron que el acusado recibiera amonestaciones hasta que fue despedido el 12 de enero de 1996. Después de este hecho llegaron a la congregación 2 cartas solicitando $60,000 bajo amenaza de muerte, pero no fueron tomadas en serio. El 16 de marzo el acusado en su domicilio se vistió con ropa militar junto con un poncho de material sintético, cogió una pistola Browning calibre 9 milímetros que compró en junio de ese año y una bolsa. Hay una estructuración más lógica con una cronología específica que permite entender de mejor manera los hechos. Así es que debemos en alguna medida convertirnos en literatos y tratar de estructurar de una manera que sea pues amena, entendible cuando formulemos unos hechos. Muy bien, ahora vamos a abordar el tercer aspecto que habíamos hecho referencia y es la teoría del delito. Ya hemos visto lo importante que es poder utilizar la metodología de la investigación. Como segundo aspecto, hemos visto cuán importante es la narrativa, estructurar de manera lógica, ordenada, y buscar, en el caso del fiscal será pues convencerse, utilizará un ejercicio retórico. En eso también toma un papel importante la argumentación jurídica, que es tema de otro desarrollo. Ahora bien, la teoría del delito. Si nosotros queremos imputar adecuadamente, no solamente tenemos que hacer una imputación en cuanto a hechos, sino también en el ámbito jurídico. Para eso tenemos que recurrir a la teoría del delito. ¿Y qué es la teoría del delito? Es un sistema de hipótesis que exponen a partir de determinada tendencia dogmática cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción humana. Para el estudio de la teoría del delito debemos recurrir a la dogmática penal, que se presenta como un conjunto ordenado de conocimientos que vienen a ser propuestas teóricas respecto de la atribución de responsabilidad penal. En términos claros, en términos más concretos, la teoría del delito tiene relación con la siguiente pregunta. ¿Qué características debe tener una conducta para ser considerado como hecho común? Desde determinados enfoques teóricos se ha buscado dar una respuesta lógica, razonable y justa para poder atribuir una conducta a una persona. Así hemos empezado con el causalismo, solo de manera referencial vamos a tocarlo con Belli, ¿no? Que refería a una acción causal, que viene a ser un movimiento, está relacionado con un movimiento corporal, ¿no? Llegando a decirse, ¿no? Ya de broma, incluso en algunos casos, en algunos tratados, que decía que el carpintero que hizo la cama tiene pues culpa con el acto de violación sexual, ¿no? Entonces estamos relacionando, estamos utilizando una acción netamente causal, una acción que tiene un resultado, pero no estamos utilizando parámetros normativos para determinar el grado de responsabilidad. No se aplican determinados procesos de la relación causal, económica, política. El finalismo que nos trae es de pronto la estructuración teórica, digamos, básica, más importante, que ha dado lugar a mayores desarrollos teóricos en el ámbito de la teoría del delito, porque este ya concibe al delito como una acción típica, antijurídica y culpable, pero que considera que esa acción tiene una finalidad concreta, ¿no? Si yo robo es por una motivación específica. Si yo voy a matar es porque, bueno, yo tengo esa intención de causar que se acabe con la vida de una determinada persona. Desde la teoría causal, de repente yo estaba en la calle, me caí y murió porque se golpeó en el pavimento. Entonces, básicamente tendría responsabilidad porque causé esa conducta con un movimiento corporal mío, ¿no? Pero en este caso,
Welser nos dice, no basta con esto, no basta con que haya una acción causal, sino que además tiene que haber una finalidad en la conducta. Y es en este momento que los elementos subjetivos del delito, que antes estaban en la culpabilidad, pasan a la tipicidad. Porque claro, si yo digo que voy a cometer un delito con una finalidad, ya de por sí debe haber un dolo o una culpa en mi conducta. Entonces, ese dolo tiene que estar donde la acción típica. El funcionalismo moderado, ¿no? Viene Morosí, que está basado en el finalismo, pero con una orientación política criminal. Él considera que la teoría de los fines de la pena orientan al sistema penal y nos plantea lo que conocemos como la imputación objetiva. Ya nos da ciertos parámetros normativos que van a permitir determinar si una conducta es delito o no es delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla del incremento de riesgo, de la intervención de la víctima, ¿no? Y si yo, como operador de justicia, no conozco estas cuestiones de índole dogmático desde la teoría del delito, me pregunto, ¿cómo puedo atribuir responsabilidad penal? ¿Puedo atribuir un hecho? Sí, todo existe. Pero para lograr atribuir responsabilidad penal, necesito de estos elementos teóricos para que yo pueda sustentar razonablemente y decir, sí, esta persona cometió el delito. Tenemos también algo que nos plantea ya el funcionalismo sociológico o radical, que viene a ser la consideración de que cada individuo en una sociedad cumple un rol de garante, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos roles específicos, ¿no? Hay un rol de conductor, habrá un rol de fiscal, pues todos tienen un deber de garantizar que esa sociedad se desarrolle armónicamente. Pero si yo infrinjo un deber, voy a estar afectando a esa sociedad. Y entonces, si incluso ya ahí se va el derecho penal del enemigo, si es reiterativa esta infracción, veo que no quiero vivir en la sociedad, entonces te excluye de la sociedad, tú no sirves para esta sociedad, ¿no? Entonces, ese es el funcionalismo radical extremo de Gunther y Artus. También nos ha permitido otros parámetros de imputación objetiva, como por ejemplo el principio de confianza, la prohibición de regreso, que es un desarrollo que actualmente ayuda mucho para poder determinar realmente el grado de responsabilidad o no de una persona. Por ejemplo, en el principio de confianza, cuando el médico le da una determinada receta a la enfermera que le aplica un inyectable, la enfermera descuidada utiliza otra cosa y le aplica al paciente, muere el paciente. Entonces, ¿se puede atribuir responsabilidad penal? No, pues porque se actuó bajo determinado parámetro en la espera de que también el otro sujeto cumpla un rol específico y el otro confía de que lo va a cumplir de la mejor manera. Principio de prohibición de regreso, el clásico ejemplo del taxista. Si yo como taxista voy a recoger determinados bienes de una casa, creo que están sacando todo, lo están vaciando y me parece que incluso hay uno que es campana y es sospechoso, se gritan, utilizan lisuras y todo, lo llevan en el carro y lo sorprende la policía. ¿Se le puede atribuir responsabilidad penal a este taxista? Creo que conocemos este ejemplo y vamos a concluir que no. No es tan fácil de decirlo de repente cuando me presenta el caso en concreto, pero bajo esta teoría funcionalista de prohibición de regreso, vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque el taxista cumple un rol específico en la sociedad, cumple un rol de taxista. Él no tiene por qué fijarse si los bienes son de origen delictivo o no. Él simplemente está cumpliendo su rol social. Lo mismo pasará con aquella persona que vende armas. Así venga una persona agitada, va, no sé, un esposo que acaba de descubrir que su esposa le ha sido infiel, venda un arma, la voy a matar a mi esposa y le voy a matar a su amante. En este momento estoy viendo a mí. Así él sepa, él está cumpliendo simplemente un rol social. Él es un vendedor de armas, no tiene por qué responder penal. Entonces, obviamente, estos parámetros de la teoría del delito
ya con los desarrollos doctrinarios de imputación objetiva, nos van a permitir realmente atribuir, imputar responsabilidad de un modo coherente, lógico y suficiente en términos jurídicos. No solamente consideremos que hacer una imputación implica que esté descrita la conducta con hechos precedentes, concomitantes y posteriores. No. También se deberá exigir, cuando se hace una acusación, que el fiscal me diga cuál ha sido mi grado de participación, como si esta conducta ha sido culminada, ¿no? Hasta qué grado de desarrollo ha tenido el delito, puede ser una tentativa o ya es un delito acabado de pronto. Si soy autor, si soy partícipe, si se presenta un concurso, ¿no? Todo eso me lo va a permitir establecer la teoría del delito, ¿no? En el ámbito de la tipicidad se ven todas estas cuestiones, ¿no? En el ámbito, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Decimos que el delito es un acto típicamente antijurídico y culpable. Los elementos son la tipicidad, la antijurídicidad y la culpabilidad. En el ámbito de tipicidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo, ¿no? Y además vamos a ver el elemento subjetivo, dolo, culpa. Esto tiene que estar desarrollado en la acusación fiscal, debe estar motivado en la acusación fiscal. Puedo expresarles que lamentablemente consideramos que cuando yo formulo una acusación, con tal de que tenga todos los elementos que dice el código, ya de por sí está cumpliéndose con todos los requisitos, pero carece muchas veces de algo que siempre he podido observar, que es la motivación. No basta con que cumpla con todos los requisitos. El pedido de acusación es eso, un pedido, es un requerimiento, debe estar sustentado y motivado. Entonces, si yo digo que es autor, en el rubro que dice autor, debería decir, es autor por tal motivo. Si es un delito contra la administración pública, diré, pues, no puede haber un grado de coautoría en los delitos contra la administración pública, porque son delitos de infracción de deber. Por tal motivo, yo le estoy atribuyendo grado de autor a todos los que han participado en este delito delictivo. Y le estoy atribuyendo grado de partícipe porque es extraneos, ¿no? Bajo la teoría de unidad de título de imputación, debería decir que el funcionario público tiene todos los elementos para ser considerado como autor, pero el extraneo solamente podrá ser considerado como partícipe del hecho, porque no tiene la condición de funcionario público, no tiene esa condición especial. Entonces, todas esas cuestiones deberán estar detalladas en la acusación. Igual, si digo que hay un concurso, debería decir que es un concurso real, es un concurso aparente, por tal motivo, y de ese modo yo le estoy atribuyendo responsabilidad penal a esa persona. ¿Por qué debe ser así? Porque dependiendo de esta motivación, va a tener consecuencias en la determinación de ¿qué? De la pena, ¿no? Si es autor, tendrá una determinada pena. Si es cómplice secundario, tendrá menor pena, ¿no? Ahora, por ejemplo, tendré que saber que en los delitos contra la administración pública es muy cuestionado que pueda considerarse la existencia de autor, de cómplice primario y secundario. Se postula más bien que hay una unidad en la complicidad, solo hay cómplice, no hay cómplice primario y secundario, porque en ese caso ¿qué? Se está infringiendo un deber, no podría atribuirse, infringió menos el deber, infringió más el deber, no podría decirse, ¿no? En cambio, en los delitos de dominio de hecho, por ejemplo, un robo, llamamos delitos de dominio todos aquellos que afectan un derecho, no infringen un deber, afectan un derecho. Entonces, en estos delitos sí puede haber una complicidad primaria, una complicidad secundaria de acuerdo al aporte que se haga. Todas estas cuestiones, evidentemente, si no las conocemos, si no las trabajamos, no vamos a poder hacer una atribución de un hecho típico adecuadamente que esté que en el que concurran todos los elementos configurativos de tipo penal, ¿no? Esto en el ámbito de la
tipicidad. Ahora, en el ámbito de la antijuridicidad, ¿no? Tendré que determinar si en este caso hay alguna causa de justificación. Si, por ejemplo, obró por en legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, en la culpabilidad, que tiene que ver con la reprochabilidad y con la capacidad penal del sujeto. Tendré que ver si es mayor de edad, por ejemplo, ¿no? Se puede reprochar esa conducta. Todas estas cuestiones nos van a permitir, y concatenado con los otros elementos, estructurar una imputación realmente suficiente que cumpla no solamente con los parámetros narrativos, sino también jurídicos, ¿no? Esta es la idea que yo he querido esbozar sobre todo. Entonces, haciendo de pronto un resumen general de todo lo que hemos indicado, podríamos señalar que la imputación necesaria es un acto de comunicación, el cual se logra a través de una actividad metodológica para la obtención de fuentes de información, que es plasmada luego en un relato coherente, claro y finalmente adecuado a una conducta típica o un tipo penal, ¿no? Entonces, solamente cuando se cumpla con estos tres requisitos podríamos considerar nosotros que estamos ante una imputación necesaria, una imputación suficiente. Si pecamos de exceso o de defecto, vamos a estar saliendo, ¿no?, de ese parámetro y no vamos a permitir un debido desarrollo del proceso en la etapa de investigación y un pronunciamiento judicial adecuado ya en la etapa en que se emite una sentencia. Bueno, yo espero no haberlos cansado mucho, seguro muchos estarán queriendo ir a ver el partido también. Les he hecho llegar este material, espero que... ¿Cómo estamos, por favor, doctores? Ya acabó el primer tiempo. Acabó el primer tiempo, más o menos. Estamos perdiendo. Mejor sigan nomás. Oye, bueno, yo sí tengo algún material que quisiera mostrarles, pero gracias. Me gustaría que sigamos desarrollando, en todo caso, a través de las preguntas que vayamos a desarrollar. Pasar al estrado, doctores, por favor. A ver, ¿alguien quiere hacer preguntas? ¿Quién dijo yo? Un segundo. Gracias. Felicitar al doctor Max, muy claro en lo que se ha presentado, ha sido ilustrativo para todos los que asistimos. Lo que quisiera abordar, doctor, es el tema de la consecuencia procesal de la falta de imputación a la cual usted ya se ha referido. Muy bien, doctor. Yo... No, pero como presentación, ¿qué pasa? Que coincido con el lineamiento que usted da sobre el tema de la falta de imputación, pero al parecer la Corte Suprema va a un camino distinto del que entendemos. El recurso de nulidad 956-2011 Ucayali, la casación 393-2016 Arequipa, entienden que la falta de imputación no está referida a una ausencia de descripción fáctica en relación a los elementos del tipo penal. No. La Corte Suprema entiende que la falta de imputación es cuando, como usted también lo ha referido, hay ausencia del relato circunstanciado, vinculado a razones de tiempo, de modo, de lugar. Pero también concluyen, dice, eso no significa la conclusión del proceso penal, porque esa es una situación que debe ser resuelta por vía observación formal de la acusación. Y el otro tema, el que también, ¿no?, porque también participamos de los juicios con los colegas, abogados, y ante la pregunta, pero ¿por qué no objetas este tema de esta imputación deficiente? No, me conviene porque mejor voy al juicio y en el juicio lo propongo. La Corte Suprema acaba de expedir una casación con la ponencia de San Martín, y ¿qué dice? Un momentito. La falta de imputación
y la posibilidad de cuestionar esa situación precluye. Y precluye en la etapa intermedia, porque al ser trasladada la acusación al acusado, este tiene 10 días para observar. Y si no lo observa, tiene que abstenerse a las consecuencias de su inacción. Entonces, sobre eso quería merecer su comentario, doctor, las consecuencias procesales de la falta de imputación. Si son de circunstancias vinculadas a modo, tiempo y lugar, ¿se pueden superar? ¿Cómo? Y si son de las otras sustanciales vinculadas a los elementos del tipo penal, ¿cuáles son las circunstancias, cuáles son las consecuencias de orden procesal que usted advierte? Gracias, doctor. Muy amable, doctor Abril, desde luego, con su ilustración también, en su calidad de magistrado, nos da pie a poder comentar y considerar que justamente la imputación y el cuestionamiento que se puede hacer de esta va a depender del momento del proceso en que nos encontremos. Es cierto, y lo hemos referido en la exposición, como defensa, a mí me va a convenir que no haya una buena imputación en algún momento, si estratégicamente lo queremos ver. Si veo que un caso puede llegar a juicio y es un caso endeble y finalmente no está adecuadamente estructurado, me conviene, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la etapa, si estoy en una etapa de investigación preliminar, por ejemplo, yo podré hacer notar y pedir el archivo de la investigación porque no se está determinando, especificando que esta conducta realmente tenga un contenido penal. Si estoy en una etapa ya de investigación formalizada, como hemos dicho, sí se puede recurrir vía tutela para cuestionar la imputación. En este caso, el efecto básicamente es de pronto correctivo para la actividad fiscal. El juez le podrá decir, corrige tu imputación, haz una disposición de investigación complementaria y que corrige estos aspectos que está cuestionando la defensa técnica. Creo yo, y muy bien lo ha dicho usted, y coincido en eso con la jurisprudencia que se ha emitido, la etapa en que se puede cuestionar la indebida imputación o hacer ver que no existe una imputación suficiente es la etapa intermedia, justamente es una etapa de saneamiento. Entonces, el Código Procesal Penal nos establece qué mecanismos podemos utilizar nosotros para cuestionar ello. Sin embargo, también en los últimos tiempos yo he podido advertir, a partir de la casación 760-2016, la libertad, que hay una suerte de optar por una favorabilidad a que el caso llegue a juicio, ¿no? Incluso le dicen por eso al juez, si bien es cierto, no, para sobreseer tú, en otras palabras le dicen esto, ¿no? Para sobreseer tú tienes que tener la convicción que realmente no hay delito, que no hay base probatoria suficiente para que se pueda acreditar en juicio. Pero si tienes duda, tienes que pasarlo para juicio. Pero un momentito, yo lo cuestiono, ¿no? Porque si bien es cierto, eso lo dice la casación, desde un aspecto garantista, yo recuerdo que si hay duda, ¿a quién favorece? Al procesado, y debería sobreseerse la causa. Pero en este caso me dice la casación, si hay duda, pasa a juicio, y en duda tienes que ver si realmente el hecho se ha cometido o no se ha cometido, si se puede atribuir o no responsabilidad penal al procesado. Entonces, en esto viene a haber un juego de roles que va a depender tanto de la estrategia fiscal como de la estrategia, sobre todo de la defensa, ¿no? Ya creo que corresponderá dilucidar caso por caso si a mí me conviene cuestionar en la etapa intermedia o permitir que el caso pase, llegue a juicio y me absuelva, ¿no? Si veo que es un hecho realmente evidente, que hay una imputación fáctica que no tiene solidez, creo que yo optaría por pasar a juicio, porque al final ni siquiera va a tener, a la luz de la probática que hemos dicho, si no hay elementos fácticos, con qué elementos probatorios se va a relacionar y finalmente qué se va a poder acreditar con ello.
¿no? En el ámbito ya sustantivo. ¿A qué conducta voy a adecuar? ¿A qué elemento del tipo voy a adecuar? Si no tengo eso, entonces yo calladito me voy a juicio y preferible para mí es terminar de esa manera un caso. Ahora, en el ámbito sustantivo que refería el doctor, yo creo, y ahí debemos apelar sí a buenos jueces de investigación preparatoria. Creo que no podemos dejar pasar todo y creo que es una herramienta que nos da a los jueces de investigación preparatoria o a quienes cumplen esa función el poder hacer un tamiz que no genere que lleguen todo tipo de casos a juicio. Hay casos que evidentemente no deberían llegar a juicio. En el ámbito de los delitos contra la administración pública, que es lo que actualmente estamos viendo, hemos evidenciado ello. No necesariamente en este juzgado de investigación preparatoria haríamos una mala ausencia, sino que estos casos son derivados muchas veces de provincias. ¿Y qué pasa? No es un poco una lavada de manos. La verdad que sí, porque llega a juzgamiento y yo veo imputaciones totalmente deficientes, imputaciones que no tienen correlato con algún tipo penal, pero que han pasado a juzgamiento porque muchas veces prima esta cuestión de es un caso mediático o mejor me deshago ya que pase nomás, total, si hay duda que lo resuelva el juez unipersonal, ¿no? Si la casación me dice eso, que lo resuelvo, entonces eso ya me releva a mí de la necesidad de hacer un buen control de acusación, evaluar si realmente concurren los elementos fáctico, jurídico, probatorio, y estamos debilitando en esa etapa, creo yo, al sistema. Espero haber respondido de alguna manera, doctor Abril. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Doctor. Doctor, en este caso, el delito de lesiones, los deportistas, depende de las circunstancias. Puede ser que de repente en un campo de fútbol, campeonato de verdad, pero no hay cámaras, pero viene el jugador alevosamente, le da un patadón, le rompe la tibia, el peroné, ¿no? O en el caso de los boxeadores he visto investigando que en los guantes se tenía el yeso, le reventó la cara, pero si tú no tienes los medios probatorios, no hay investigación y se va a caer en casa. Claro, por eso la importancia de concatenar cada uno de los elementos, ¿no? Puedo tener todo el elemento fástico, muchas personas los vieron, describo detalladamente el caso y puedo probarlo, pero quizás por referencia solo del agraviado lo golpearon y no tiene más fuente de corroboración, no hay un video, no hay otros testigos, nada. Está bien detalladito el caso según la versión de la víctima, pero no cumple con los presupuestos del Acuerdo Penal de 2-2005. Que dice que debe haber una corroboración, persistencia en la incriminación, es más, va a juicio y no viene el agraviado. Entonces, por más que esté claro el hecho, no voy a poder condenar.